¿verdad? Que ya va a pasar. Y acuérdense que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, pero también dice que 1000 años es como un día, como una vigilia que pasó, ¿verdad? Y confiamos en ese Dios que no tiene tiempo. Y los tiempos de Dios para nosotros pues son los mejores siempre, ¿verdad? Así. Estamos compartiendo lo que es el libro de Romanos y tenía tres cosas que decirles, o sea, lo que hace al corazón del Evangelio, el corazón y el alma del Evangelio, que está presentado completo en las cartas de Pablo con los principios bases que dio nuestro Señor Jesús en los Evangelios. Está basado en tres preguntas interpretativas y todas están contenidas en el libro de Romanos. La primera pregunta es, ¿qué significa el término ley? La otra es, ¿qué significa la frase justicia de Dios? Y la otra es, ¿qué significan los términos fe y creer? Eso es el corazón del Evangelio en realidad. Cuando nosotros como cristianos llegamos a entender esto y no solamente entenderlo desde el punto de vista intelectual, sino llegar a lo que es el conocimiento de acuerdo al espíritu de esta palabra del Evangelio, que es a la larga la persona de Jesús. Como cristianos llegamos a ese entendimiento, a ese conocimiento, entonces hemos llegado a tener la riqueza de la gracia para la gloria de Dios en nuestra vida. Y es obtener como seres humanos algo que es imposible, pero que Dios lo hizo posible en la persona de Jesucristo. Estas tres preguntas interpretativas, entonces, tenemos que tenerlas siempre en cuenta, sobre todo cuando leemos Romanos y también Gálatas, ¿no es cierto? Si bien hay complemento en las otras cartas, sobre todo Efesios, Tesalonicenses y Colosenses, el libro de Romanos contiene como la esencia completa de esto. En esas tres preguntas, ¿qué significa el término ley? ¿Qué significa la frase la justicia de Dios? También, ¿qué significan los términos fe y creer? El sábado pasado habíamos llegado casi ya al final de lo que llamamos la primera unidad literaria, ¿no? Que va desde el versículo 18 del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 21, 20-21. Y habíamos quedado allí en lo que Dios nos hace entender a nosotros, ¿no es cierto? De que somos necesitados de la gracia de Dios que se traduce en el perdón de Dios por nuestros pecados. Cuando leemos el capítulo 2, en el capítulo 2 encontramos algunas cosas interesantes. Pero acuérdense que en el capítulo 2, en el versículo 11, tenemos que ninguno está exento, ninguno está exento. No hay acepción de personas, dice la Escritura, para con Dios. Ninguno estamos libres de no necesitar de la gracia de Dios. Todos estamos incluidos. El versículo 9 del capítulo 3 dice que todos están bajo pecado, o sea, la expresión esa es bajo el poder del pecado. Ahora fíjese, y es interesante poder entender esto con claridad. Estar bajo el poder del pecado es como estar siempre a merced, sin Dios, bajo el control de lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas. Es estar bajo pecado, versículo 9 del capítulo 3. Y el versículo 12 del capítulo 3 dice, todos se desviaron, así dice la Escritura, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles
Y después se agrega, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y fíjese, hay expresiones, hay palabras que tenemos que focalizarlas y tenerlas con claridad. Dice que todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. La Biblia nos está diciendo acá en la palabra del apóstol Pablo que todo aquel que no conoce a Dios, que anda en sus tinieblas, forma parte de un solo grupo, que es el grupo de los pecadores no redimidos, del grupo que los llama inútiles. Ahora, parece que la palabra inútil fuera una calificación como que muy despectiva, ¿verdad? Como un insulto, ¿verdad? Si alguien le dice, sos un inútil, caramba, uno siente como que está siendo despreciado, ¿verdad? Que su fuero interno eh, está siendo como deteriorado, ¿cierto? La palabra inútil, pero resulta que esta palabra en el contexto que tenemos de la palabra de Dios, señalándonos como seres humanos apartados de Dios, nos da a entender de que cualquier esfuerzo humano que hagamos lejos de Dios, sin la bendición, sin la dirección, sin tener a Cristo en nuestra vida como el redentor y referente de nuestro estilo de vida, todo lo que hagamos, todo esfuerzo que hagamos por querer vivir con paz en nuestro corazón, querer ser personas que Dios considere como sus hijos verdaderos, todo esfuerzo que hagamos es inútil. Y a eso se refiere esta palabra. Todos, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea, pasamos a formar parte de aquellos que por más inteligente que seamos, por más título que tengamos, por más apellido que tengamos, por más riquezas que alcancemos, por más logros humanos que tengamos, delante de Dios somos unos inútiles porque nada de eso alcanza para tener paz en nuestro corazón y para tener una vida que delante de Dios sea una vida que valga la pena, ¿verdad? Y a eso se refiere ese término inútil. Entonces no es un insulto, es una calificación para todo aquel que no conoce a Dios o da su espalda a los caminos de Dios, ¿verdad? Bien, ahora en el capítulo 2 encontramos que hay 7 principios característicos que son concernientes al juicio de Dios. En el capítulo 2 encontramos eso, son 7 principios concernientes al juicio de Dios. En el versículo 2 encontramos que el juicio de Dios es de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la verdad. El versículo 5 dice, por la incredulidad acumulada, ¿verdad? Versículo 5, por la culpabilidad acumulada. El versículo 6 es de acuerdo a las obras. Eso refiriéndonos a los 7 principios concernientes al juicio de Dios. El otro es en el versículo 11, el juicio de Dios sin acepción de personas. En el versículo 13, por el estilo de vida. En el versículo 16, por el secreto del corazón del hombre. Y en el versículo 19, 17 y 19, sin tomar en cuenta el grupo o nación a cual pertenecemos. Esos son los 7 principios concernientes al juicio de Dios. Están en el capítulo 2. Ahora, en el versículo 4 del capítulo 2, el apóstol dice algo interesante, ¿no? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
El versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí el apóstol Pablo, en el versículo él está describiendo los atributos de Dios como riquezas. En varios pasajes, en distintos pasajes de las cartas de Pablo podemos encontrar estas expresiones, donde el apóstol describe los atributos de Dios como riquezas, ¿verdad? Y acuérdense que nosotros, dice la Escritura, estamos separados de la gloria de Dios. Y esto es no tener sus riquezas. El estar separado de la gloria de Dios es no tener la manifestación de sus riquezas para nuestra bendición. Y es no tener todas sus riquezas que se traducen en el perdón, en la paz que necesitamos, la paz, como dice la Escritura, ¿verdad? El gozo, la alegría, la provisión diaria, la salud, el cuidado, la seguridad y sobre todo la salvación eterna. O sea, las riquezas de Dios se traducen en esas bendiciones para nosotros. Y la Escritura nos hace esa pregunta, ¿verdad? Dice, menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia. O sea, cuando nosotros vivimos en nuestras tinieblas, en nuestro pecado, vivimos sin la bendición de Dios, sin la manifestación de todos los atributos de Dios para nosotros. Fíjese que dentro de lo que son los atributos de Dios, su benignidad, su bondad, ¿verdad? Que también tenemos dentro de los atributos de Dios lo que es su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Imagínense, todo eso para nosotros se traduce en una bendición siendo sus hijos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no es solamente lo que nosotros necesitamos que se manifieste en nosotros. Es una necesidad, una realidad. Nosotros necesitamos que el poder de Dios se manifieste. Tenemos algún estado de dificultad, algún estado de enfermedad que nos agobia, algún estado de situación problemática que no le encontramos la vuelta, pues el poder de Dios es suficiente para derribar las barreras, para hacer que los caminos se abran, ¿verdad? Dios es poderoso y lo vemos manifestado ya desde el mismo Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios estuvo prácticamente derrotado, prácticamente cayendo en cautiverio, prácticamente cayendo en la miseria, mas sin embargo vemos la mano poderosa de Dios? Por eso es que decían David, ¿no es cierto? El Jehová de los ejércitos. Cuando él enfrenta a Goliat, al gigante, él no tenía opciones humanas, no tenía preparación como guerrero, no tenía armas suficientes de acuerdo a lo que se establecía en los cánones de la guerra y las luchas. Pero David gozaba de la riqueza, de la manifestación de las riquezas de Dios, o sea, de los atributos, de lo que Dios es. Y por eso él no dudó en salir a enfrentar al gigante y decirle, vos tenés todos tus argumentos, toda tu armazón, pero yo solamente vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como quien dice, el más poderoso en todas las batallas es el que está conmigo. Y por eso le dijo, yo te venceré, te cortaré la cabeza, etcétera, etcétera. ¿No? Conocemos la bendición del resultado. Entonces,
Cuando la Biblia nos dice a nosotros que estamos separados de la gloria de Dios, que menospreciamos las riquezas, nos está diciendo, ojo, cuidado, no le des la espalda a Dios, búscalo, no te distraigas, no te demores, no te pierdas que Dios manifieste todos sus atributos en todas las bendiciones que puede tener para tu vida, empezando por la paz que necesitamos, nuestra paz con Dios, ¿verdad? Paz, perdón, paz, gozo, alegría, provisión, salud, cuidado, seguridad, salvación sobre todas las cosas y todas las bendiciones que pueden llegar a nosotros. Ahora, por eso el versículo 4 dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento, como quien dice, Dios sabe lo terco que somos, Dios sabe cómo andamos, en qué andamos, Dios conoce nuestro corazón, eso no lo dudamos, pero la Biblia nos está diciendo, pero su benignidad te guía al arrepentimiento, como quien dice, sí, estás así, Dios lo sabe, pero como Dios sabe que sos impotente, sos un inútil, entiende el término, ¿verdad? Dios en su benignidad te está llamando, te está dando la oportunidad, te está susurrando al oído cada día en tu vida, en cada momento, en cada situación. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Ahora, es arrepentimiento con fe, ¿verdad? No es un simple arrepentimiento. Ahora, no es sentir dolor por el pecado o es un dejar de pecar lo que significa arrepentimiento. La Biblia nos enseña muy claramente en muchos pasajes, pero el apóstol Pablo en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 7, del versículo 8 hasta el 11, es el pasaje de la Biblia donde se nos explica con mucha claridad lo que significa, lo que es el arrepentimiento, ¿no? Hay tres términos de pecar diferentes que están contenidos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11, para que tengamos claridad de nuestra actitud hacia Dios y para con Dios. Cuando Dios con su benignidad nos está llamando al arrepentimiento, ¿no? Y estos tres términos, hay tres términos que están relacionados entre sí, que significan en griego pecado, ¿no? Pecados que también están traducidos como pecar, etcétera, ¿no es cierto? Pecados. El primer término que está en el versículo 8 de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 11, en el versículo 8, el término es el griego lup, L-U-P. Algunos lo escriben como lupe, con E al final. El término lup tiene que ver con arrepentimiento, que es sentir dolor o desesperación. A eso refiere este término el 2 de Corintios 7, versículo 8 al 11, sobre arrepentimiento. El otro término que está en el versículo 9 y 10 contenido es metanoe. Metanoe. Lo habrán oído nombrar muchas veces. Metanoe, que está compuesto de la palabra después y la palabra mente. Es un término griego compuesto como que una reflexión en nuestra mente que anida en nuestro corazón y nos mueve, ¿no? El término metanoe, que implica una nueva mente, una nueva manera de pensar, una nueva actitud hacia Dios y hacia la vida. Este es el término que se aplica
verdaderamente como arrepentimiento. Y este es el término de los tres que está usando el apóstol Pablo. La benignidad de Dios te guía a que analices tu vida, a que pienses, a que reflexiones, a que sientas que necesitas cambiar de dirección. Y por eso es una nueva actitud hacia la vida y hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y el tercer término relacionado ahí en 2 Corintios 7 está también en el versículo 8, en el versículo 10 también, es la palabra metamelomai. Metamelonai, ¿sí? Son términos griegos que implica dolor por las consecuencias, pero no por los actos o hechos realizados. Un ejemplo de esto es Judas. Un ejemplo de esto es Judas. O sea, el otro término que es metamelonai implica dolor por las consecuencias, pero no por los actos o hechos realizados. O sea, Judas hizo lo que hizo, ¿verdad? Y la Biblia dice que se arrepintió, o sea, su actitud fue de arrepentimiento. Pero fíjense, si hubiera sido el segundo término, que es metanoe, que es una reflexión profunda en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, para una decisión, ¿no? Si hubiera sido así, Judas no se hubiera ahorcado, sino hubiera quedado con los discípulos, hubiera hablado con los discípulos, Jesús se le hubiera aparecido a Judas también, y Judas hubiera recibido perdón, como lo recibió Pedro después que negó a Jesús. ¿Está claro eso? Entonces, esa tercera palabra, que es metamelonai, el versículo 8 de 2 Corintios 7, implica dolor por las consecuencias, pero no por los actos o hechos realizados. Mis amados, esto nos lleva a nosotros a reflexionar también, ¿verdad? Que miremos nuestra vida delante del Señor conforme a sus principios y que podamos sentir en nuestro corazón la necesidad que tenemos cada día, ¿verdad? De decir, Señor, guarda mis pies, guarda mis pies. Y si nuestros pies resbalan, Señor, aquí estoy, mi mano abierta, extendida y mi corazón abierto, para que vayas haciendo mi vida y mi vida se vaya fortaleciendo y yo pueda seguir caminando contigo, ¿verdad? A eso se refiere la palabra, ¿no? Nos guía a esa actitud, a esa reflexión, ¿cierto? Ahora, el capítulo 3, nosotros encontramos allí algo interesante, del versículo 1 hasta el versículo 8, encontramos una serie de preguntas que por ahí, si no las analizamos bien en el contexto y en la historia que tenemos de los judíos y de lo que es la iglesia de Roma, por ahí cuesta un poco, ¿no? Pero es que acá el apóstol Pablo usa un estilo literario que se llama diatriba, ¿no? En los versículos 1 al 8 del capítulo 3 usa eso, y es de usar muchas diatribas en el libro de Romanos y en otras de las cartas, ¿no? Es decir que él le está contestando a un supuesto opositor. Cuando leemos esas preguntas, nos damos cuenta. Estaría como contestándole a un supuesto opositor. Esas son las tres, en el capítulo 3, perdón, y versículo 1 hasta el 8, encontramos eso. La primera dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Parece que está, dice, mucho. Él mismo da la respuesta, no es que espera. En todas maneras,
primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, eso se llama un estilo literario, diatriba, ¿no? Que parece que le estuviera respondiendo a un supuesto opositor. Hasta ahí tenemos como si hiciera un paréntesis el apóstol Pablo ahí, ¿no? Pero en realidad nosotros encontramos que del versículo 11 y 12 retoman la enseñanza central, que con Dios no existen favoritos. Todos nosotros le tendremos que dar cuenta por vivir apartados de la luz de Dios. Y por eso encontramos la sentencia del capítulo 3 y el versículo 23, que dice: cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, acá es algo que nosotros perdemos la gloria de Dios, la perdemos. La gloria de Dios es todo lo que Dios es y lo que Dios hace para bendecir a la raza humana. Esa es la gloria de Dios. Si vamos al Génesis, yo les decía a ustedes que Romanos está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos encontrando de a poco. Cuando vamos a Génesis, en el capítulo 1, vemos la gloria de Dios. Vemos el poder de Dios manifestado en la creación, paso a paso, cómo Dios prepara la creación, cómo Dios obra para manifestarse a la raza humana, ¿verdad? Y prepara todo de una forma cronológica y lógica también, bien lógica. Una vez que prepara el ambiente, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero mire, algo interesante es que allí en el huerto, toda la creación, todo termina diciendo: señoree el hombre, señoree. O sea, todo lo que fue la manifestación de la gloria de Dios lo puso en manos de Adán y Eva. Son nuestros representantes. En él estamos corporativamente con el pecado. Todo lo puso en nuestras manos. Esa es la manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? El amor no lo lleva a uno a mirar caras. El amor lo lleva a uno con el corazón a actuar, ¿verdad? Y no mira ni el color, ni la estatura, ni la cara, ni los apellidos, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice: si yo puedo hacer algo, todo lo que haga, no, no tengo amor, entonces de nada me sirve, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos hace entender. Nosotros somos bendecidos, bendecidos por esa gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí en el Génesis encontramos esto. Todos pecaron, perdimos, perdimos, perdimos. Pero fíjese, el mismo Dios nos hace entender de que en nuestra vida hay distintas actitudes que nos llevan a separarnos de la bendición de Dios, ¿no? Y aquí está la palabra pecado, pecador, ¿verdad? Es una palabras griegas y hebreas que
se traducen de los dos idiomas como pecado, como pecador, etcétera, ¿no? Que ellas revelan la verdadera naturaleza de lo que es el pecado en sus múltiples manifestaciones. Cuando nosotros leemos la palabra pecado, entonces tenemos que ver el contexto en el cual aparece, ¿cierto? Eh, y la palabra pecado, encontramos unas palabras griegas que tienen su significación. Hay varias palabras aplicadas entre el griego y el hebreo a lo que es pecado, ¿no? Pecado significa transgresión en primer lugar. Esa sería la primera palabra, transgresión, que es traspasar la ley, que es el límite divino entre el bien y el mal. Eso se llama transgresión, ¿no? Y eso es pecado. Está cobijado con la palabra pecado. La otra es iniquidad, que es un acto malo, ya esté o no expresamente prohibido. Eso se llama iniquidad. Y eso es pecado. Póngale el sinónimo al lado. Pecado. La otra es error, que es la separación de lo que es recto, ¿verdad? Eso es pecado. La otra es errar el blanco, que es fallar desde el punto de vista de los requerimientos divinos. Erramos el blanco cuando lo que Dios nos enseña, sus principios, requiere de nuestra vida y nosotros agarramos para otro lado, estamos errando el blanco y está dentro de lo que es pecado. También está la palabra infracción. La palabra infracción es pecado, que es la intromisión de nuestra voluntad en la esfera de la voluntad de Dios. Y mire, si no caemos mucho en esto, ¿verdad? Es increíble. Quizá a diario caemos en la infracción, pero que es considerada pecado. Ahora, pensamos así, bueno, pero entonces no puedo hacer nada por mí mismo. Claro que no. Como cristianos, la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, una vez que venimos a Cristo, nos esconde y la Biblia nos dice que estamos en Él, ¿no es cierto? Y la Biblia nos enseña que tenemos que crecer a la estatura y a la plenitud. Entonces, vamos en un proceso del cual siempre tenemos que vivir alerta. Por eso, mis amados, es que el apóstol Juan escribe diciendo, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Fíjense qué interesante. Pero también dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta es la bendición, mis amados, que en nuestra imperfección siempre tenemos la puerta abierta de la gracia de Dios para el perdón en Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Es reconocer que hemos cometido una infracción, o sea, pecado, ¿verdad? Es la intromisión de nuestra voluntad en la esfera de la voluntad divina. ¿Verdad? Entonces, que Dios por su Espíritu y su palabra nos guíe, hermanos, en todos los detalles de nuestra vida, todos los detalles. Acuérdense que Moisés salió con todo el pueblo de Israel y por el desierto iba. Iba todo bien y cuando las cosas estaban mal, él clamaba y Dios respondía. Y él
llegó a conocer a Dios, llegó a una relación con Dios tan estrecha, reconocer las riquezas de Dios, la gloria de Dios, que un día Dios le dijo a Moisés, bueno, ahora marchen, salgan, váyanse de aquí, caminen por el desierto a tal lugar. Y Moisés enseguida le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que en la medida que crecemos en la gracia del Señor, nuestro corazón se llena cada vez más de fe, de alegría, de gozo, de seguridad, de saber de que cualquier paso que nos toque dar, podemos ponernos en la presencia de Dios y decir, Señor, este paso, guíanos, danos la luz, oriéntanos, ayúdanos a decir no, ayúdanos a movernos o no, guíanos, ¿verdad? Por eso dice el salmista, guíame en el camino eterno, así dice el salmista, ¿verdad? Enséñame a contar bien nuestros días, de modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría, dice la Escritura. Entonces, la infracción es la intromisión de nuestra voluntad en la esfera de la voluntad divina. Pero acuérdense, mi hermano, tenemos la bendición y confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. La otra es la palabra desorden dentro de lo que es la palabra pecado. Desorden, que es una anarquía espiritual. Es creer en todo y cualquier cosa, pero sin paz. ¿Sí? Anarquía espiritual. Todo el que vive en tinieblas vive en desorden espiritual. Y ese trasfondo del desorden espiritual es el que Pablo utiliza de telón de fondo cuando él dice que el evangelio le es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque en sus vidas hay un desorden espiritual. Y termina Pablo diciendo, porque a ellos les parece locura, porque esto se ha de discernir es espiritualmente. Para ellos es locura, pero dice, pero para nosotros es poder de Dios, ¿verdad? Y es evidente entonces, hermano, que Dios nos ayude a no volver al desorden, ¿verdad? Que nuestros corazones, nuestra vida, el Espíritu de Dios nos guíe y que nuestro único objetivo de fe sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? El objeto de nuestra fe, ¿ya? El Señor Jesús. Y la otra es, la palabra pecado es incredulidad. Es un insulto a la veracidad divina y a la deidad. Eso es incredulidad. Entonces, resumiendo lo que quiere decir el pecado, ¿verdad? En las palabras hebreas y griegas es transgresión, iniquidad, error, errar el blanco, infracción, desorden e incredulidad. Entonces, podamos tener en cuenta eso en nuestras vidas, ¿verdad? Porque son diferentes formas de manifestación de nuestro apartarnos de Dios. Pero tenemos la puerta abierta, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el versículo 24 y el versículo 25, en adelante, a partir del versículo 24 del capítulo 3, dice, siendo justificados gratuitamente, pero antes el versículo 23 dijo, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y agrega, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe,
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Entonces, gratuitamente justificados mediante la redención a través de Cristo, que fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, aquí la palabra justificación, ¿cierto? O justificar, el apóstol Pablo usa dos palabras, una griega que es dikaios, y todo lo que tiene que ver con justicia, justificación, es dikaios en griego, y también la palabra hebrea sadak, ¿no? Sadak, S-A-E-S-A-D-A-G, sadak, es la palabra hebrea, que era la que había quedado como un símbolo de representativo de lo que es la justicia y el juicio de Dios, ¿no? La palabra hebrea, sadak, significaba una caña, justicia, una caña que se utilizaba en el entonces, ¿no? Una caña que tenía de 15 a 20 pies de longitud, era una caña bien recta, y esa caña era como un patrón de medida, así como tenemos nosotros el metro, ¿no? Para medir. Cuando contratamos una obra, viene el albañil o el arquitecto y dice, bueno, la obra, este piso, este cuarto, esta pared tiene tantos metros por tantos metros, son tantos metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un patrón para medir la verdad o no de lo que nos está diciendo. Agarramos el metro, medimos de un lado, medimos del otro, constatamos con ese metro de que lo que dijo y está haciéndose es verdad, está correcto. Bueno, la palabra justicia, que también es dikaios en griego, justificación, tiene que ver con lo que era esa caña de medir. Cualquier obra, cualquier cosa que se hacía, se iba con la caña y si no daba la medida, estaba descalificado, ¿verdad? Ahora, acuérdense que nosotros como pecadores estamos separados de la gloria de Dios. Somos unos inútiles en el término de que todo lo que podamos hacer no nos alcanza para el perdón y la transformación de nuestra vida. No alcanza en lo más mínimo. Por eso el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, gratis, justificados por su gracia, y dice mediante la redención. Y en el versículo 25 menciona la propiciación. Esto nos lleva al capítulo 16, en gran parte donde está más completo, del libro de Levítico, donde cuando Dios estableció las formas de Él mostrar su presencia, mostrar sus atributos, sus riquezas, ¿verdad? Demostrarles al pueblo quién era Él. Pero por su pecado no era posible que ellos se presentaran delante de Dios. Y se estableció entonces los sacrificios para poner al pueblo en condiciones de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y de acceder a sus riquezas, a sus bendiciones, a sus manifestaciones de su poder, etcétera, etcétera, de todos sus atributos. Y el ritual de la expiación es precisamente el que está en el capítulo 16 de Levíticos,
Cuando Dios le dice a Aarón, ¿verdad? Ve y conseguite un becerro y un carnero para expiación, primero por tus pecados, y después al pueblo pedile machos cabríos para que también haga sacrificio por sus pecados. Pero él primero tenía que hacer por sus pecados. Y tenía que entrar y le decía, ponete las ropas de santidad. O sea, Aarón no podía entrar vestido de cualquier manera. Decía, ponete las ropas de santidad y entra al lugar santo, y allí entonces, en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, ¿no? Acuérdense que esa era una de las cosas que había en el tabernáculo. Eso se lee en el libro de Éxodos. Y la tapa se llamaba propiciatorio. Y sobre esa tapa del arca, allí se derramaba la sangre de aquel animal inocente y era rociada. Y dice la escritura, con su dedo 7 veces. Era rociada 7 veces, o sea, era una actitud que incluía la perfección de parte de Dios. Tiene que ser así o así, de otra manera no. Por eso cuando le muestra el tabernáculo le dice, hacelo como se te fue mostrado, ¿no? Y lo mismo nos lleva a aquel hombre, aquel general, Naamán, que le dijeron, para que tu lepra se sane, haz lo que te diga el profeta de Dios. El profeta de Dios le dijo, anda al Jordán, ese mugriento, ese río que arrastra de todo, que tiene un color feo, pero en ese río zambullite 7 veces para que seas sano. Y se acuerdan la historia, aquel hombre se enojó, pero cuando hizo lo que el profeta, el siervo de Dios le dijo, a la 7ª vez, fue sano de su lepra. Entonces, y la palabra nos está enseñando en Levíticos, dice con su dedo, ¿no? Rociaba 7 veces con la sangre. Y allí entonces, una vez cumplido, tal como Dios pedía, era el perdón, la limpieza, la aceptación, ¿no? La expiación. Bien, el apóstol Pablo está hablando de eso. Está diciendo que Dios nos justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención, a quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios aceptaba la sangre inocente derramada sobre el propiciatorio. Una vez cumplido con eso, Dios decía, sos libre de pecado, sos libre de culpa, sos libre, podés acceder a mi presencia, podés estar metido en el lugar santísimo. Qué bendición, ¿verdad? Pero esto era una vez por año, ¿no? Y fíjese, el libro de Hebreos dice algo maravilloso. Estando ya presente Cristo, estoy leyendo Hebreos 8, capítulo 8, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí está una grande bendición. Cristo entró y fíjese, dice, entró Él como sumo sacerdote, pero entró Él como sacrificio de redención. Su sangre derramada sobre el propiciatorio, ¿verdad? Ahora fíjese, es interesante. Cuando nosotros leemos de la crucifixión de Jesús y buscamos los detalles de los nombres de los lugares y encontramos que allí donde fue crucificado Jesús, en primer lugar, era un lugar donde crucificaban a cualquier delincuente. En segundo lugar, era un lugar que estaba fuera de la ciudad de los judíos. Ahora, dos cosas hay ahí. Jesucristo hubiera muerto dentro de la ciudad, dentro del ámbito del pueblo judío, ¿verdad? Pero no, él murió fuera del ámbito del pueblo judío, como una señal de que su sacrificio, su sangre era derramada no solo por los judíos, sino también para los que no estaban dentro del pueblo judío. Y eso alcanza a nosotros. Y en segundo lugar, en un lugar donde los que iban a la cruz estaban acusados y sentenciados por sus pecados, por sus delitos, como dice Pablo en Efesios. Nosotros estábamos separados de Dios por nuestros delitos y nuestros pecados. Bueno, Jesús fue allí, afuera. Ahora fíjese, la redención, la doctrina de la redención está dada en lo que fue el sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Hay una palabra griega que es la palabra hilasterión y está la otra, hilasmos, que es una derivada. La palabra hilasterión significa el lugar de propiciación y la palabra hilasmos con J significa lo que propicia, un sacrificio propiciatorio, o sea, un lugar y algo que es sacrificio en ese lugar, ¿verdad? Ahora, Jesucristo es propiciación, ¿verdad? Y es propiciatorio a la vez. Él es hilasterium y hilasmos, o sea, Él es el lugar a quien nosotros llegamos a aceptar la redención de nuestros pecados. Él es la persona a quien le decimos, tu sangre que derramaste, acepto que la hiciste por mí. Él es el lugar y es a la vez el sacrificio. Es la persona de Cristo a quien vamos y es su sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Y ese es el acto redentor en la propiciación. ¿Se entiende ahora? Ahora, la redención está está dada en tres palabras griegas. O sea, toda la doctrina de la redención se resume con tres palabras griegas. La primera palabra dice es la palabra agorazo, ¿no? Agorazo. Acuérdense que redención es
liberar mediante pago de un precio. Jesús pagó ese precio. Entonces, redención en tres palabras griegas, la doctrina. La palabra agorazo, que quiere decir comprar en el mercado, ¿verdad? Cristo llegó y da la idea, la palabra, de alguien que llega a un mercado de esclavos. Y en ese mercado estaba lleno de nosotros los pecadores. Agorazo es llegar a comprar en el mercado, ¿verdad? O sea, ¿cuánto vale una vida pecadora? Jesús llega al mercado donde está y dice, yo pagué el precio, yo compro. Es llegar al mercado y comprar en el mercado. La otra palabra que significa redención también es exagorazo, que quiere decir comprar y sacar del mercado. O sea, Cristo pagó el precio, fue al mercado, nos compró, ¿verdad? Pero aunque ya está comprado, puede estar ahí en el mercado, pero ya no está a la venta. Ya tiene un dueño. Ya tiene con quién identificarse, ya tiene quien lo proteja, ya tiene quien se ocupe de él, ya tiene quien diga, él me pertenece, ya tiene a quien decirle, yo te pertenezco, ya tiene de quien decir, yo pertenezco a él. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Comprar en el mercado, pero comprar y sacar del mercado. O sea, ya no está más a la venta. Por algo Juan escribe la oración de Jesús cuando dice, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los libres del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Jesús está reafirmando que el valor que tiene el que nosotros creamos, confiemos y vivamos en él, en sus principios, nos da la paz de que pase lo que pase en el mundo, Dios está con nosotros. Su bendición, sus riquezas, ¿verdad? Sus atributos se manifiestan en nuestra bendición. La palabra exagorazo, comprar y sacar del mercado. Y la tercera palabra es lutró, es soltar y poner en libertad por medio del pago de un precio. Jesús llegó a donde estábamos, tirados, enterrados, ¿verdad? Sin identidad, en nuestra vanidad, en nuestra perdición. Y nos tocó el hombro y dijo, yo pagué por ti. Vamos, ¿verdad? Luego nos dice, no estás más a la venta, ahora me perteneces a mí. Pero después dice, ahora camina en libertad, ¿verdad? Anda en libertad. Es soltar y poner en libertad porque yo pagué el precio. Ahora, hermanos, la justificación, la palabra justicia, justificación, implica a su vez santificación. Van de la mano. No hay justificación sola. Es justificación y santificación. Por eso, teológicamente se habla de una justicia imputada, ¿verdad? Y una justicia de propósito
¿no? Que Dios manifiesta. O sea, justicia imputada. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, pero Cristo, la Biblia dice que se hizo justicia, Dios lo hizo justicia por nosotros. Y por eso es cuando nosotros creemos en Cristo, entonces nueva criatura somos. Venimos a ser de Él. Ese es el primer aspecto de la justicia. El segundo aspecto es, estamos siendo justificados día a día, o sea, Dios por su palabra, por sus principios, nos marca la senda para que nosotros vayamos siendo cada día más transformados. Por eso el apóstol Pablo cuando le escribe, ellos les dice, por quienes sufro dolores de parto. No le estaba escribiendo a gente incrédula ni inconversa, le estaba escribiendo a cristianos. Mas, sin embargo, le dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir de que somos justificados, rescatados para una nueva vida. Así dice la Escritura. Nueva criatura es. Que andemos en novedad de vida, también lo dice la Escritura. Entonces, mis amados, estamos viendo nosotros hasta aquí lo que Dios en su misericordia y en su gracia nos está regalando, ¿verdad? Nos está regalando la manifestación de sus riquezas. Y fíjese, Dios quiere que nosotros volvamos a las bendiciones del Génesis, del Edén. Y fíjese, no es extraño que en el huerto del Edén, Satanás se metió y le arrebató, porque el hombre se dejó arrebatar la gloria de Dios con todas sus bendiciones en el huerto del Edén. Y no es extraño que también en el huerto, en otro huerto de Getsemaní, Jesús firmó la derrota de Satanás sobre nuestras vidas. En un huerto, Satanás hizo lo que hizo, pero en otro huerto, Jesús le arrebató lo que se había robado, ¿no? Por dice la Escritura, viene a robar, a matar y a destruir. Por eso, el apóstol dice en Colosenses que el acta que nos era contraria, ¿verdad? La tomó Jesucristo, clavándola en la cruz. Ese es el acto redentor que justifica por la fe nuestra vida y perdona nuestros pecados. Bueno, hermanos, aquí concluye lo que sería la primera unidad literaria y también un aspecto muy importante. Dios nos ama y por su palabra Él nos lleva cada día por su espíritu a que miremos nuestra vida, a que miremos su grandeza, su misericordia, a que le digamos, somos unos inútiles, perdonanos. Y al fin de cada día, acá estoy, Señor, perdóname, ¿verdad? Para que vivamos siempre con la gracia del Señor. No atemorizados, sino antes por el contrario, con temor reverente, que es muy distinto, reconociendo de que en Dios tenemos el refugio gracias a Jesucristo.
Por eso el velo se rompió. No hay más sacrificio. Cristo, el Cordero inmolado por nosotros. Su sangre derramada, que Dios la aceptó y la tomó como el único pago posible por nuestros pecados. Dios me los bendiga, mis amados. Vamos a orar. Les invito a que oremos.